Vamos a continuar quitando esa sensación que si yo no guardo la ley mosaica, entonces estoy fallándole a Dios, porque eso es un pensamiento errado que tenemos que quitar. Amamos a Dios, ¿no? Amamos a Dios. Y la ley mosaica se cumple en el nuevo pacto, se cumple en Jesucristo, ¿no? Él es el cumplimiento y el propósito de la ley mosaica. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan el Salmo 1? Que dice, bienaventurado el varón, me viene en este momento, ¿no? El Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En silla de pecadores. Lo vamos a leer. Dice, bienaventurado que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, mucha gente me dice, pero acá dice que está en la ley de Jehová. Sí, pero no dice la ley de Moisés, por si acaso. Dice la ley de Jehová. Y cuando hablamos de ley, hablamos de principios de vida de Dios, ¿no es cierto? Y eso sigue vigente, ¿no? Y, por ejemplo, yo voy a hacer saber que no vamos a anular nada del Salmo 1. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros nos damos cuenta, acá hay una poderosa y hermosa realidad, pero está en modo condicional, ¿no? Entonces, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Entonces, si hace eso, entonces va a pasar algo, ¿no? Eso en el fondo es el espíritu de la ley, porque en la ley yo tenía que hacer algo para que Dios hiciera su parte. Yo hago, Dios hace. Pero en este tiempo, en el tiempo del cumplimiento en Cristo, todo lo que está hecho en Cristo. Y yo al estar en Cristo, porque Él es el gran obediente, al estar en Cristo estoy en esa obediencia. Él es el cumplimiento. Al estar en Cristo yo estoy en el cumplimiento. Entonces, cuando leemos acá, sutilmente encontramos un condicional que era entendible en ese momento y en ese tiempo, porque recuerden, ninguno era nacido de nuevo, ninguno había muerto al pecado, ninguno era una nueva criatura, ninguno tenía la naturaleza de Dios. Entonces era ese condicional. Pero nuestro desafío en este tiempo, en el tiempo del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo y del nuevo pacto, nosotros, nuestra responsabilidad es tener luz en la palabra y movernos en quienes ya somos en Cristo. No es movernos para tratar de ser algo o alguien en Cristo, sino es movernos, operar, funcionar desde quienes ya somos en Cristo. Entonces, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, interesante, pero la palabra de Dios que dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, serán como una fuente que brote. Ahora, nosotros no estamos al lado de los ríos, sino nosotros ahora somos portadores de ese río de Dios, de esa vida de Dios, de realmente de esa realidad divina. Nosotros, ahora los ríos de agua viva están en ti, están en mí como hijo de Dios, como nacido de nuevo, y no es que estamos al costadito, por muy cerca que estemos. Entonces, esto anula el Salmo, pero para nada, pues. Simplemente le estamos dando profundidad desde este tiempo, ¿no? Desde esta realidad. Ahora, continuando con el tema y ya cerrando en esta semana, en Hebreos, en el capítulo 8, el verso 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿ok? Está próximo a ¿qué? A desaparecer, dice.
Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿no? Y menciona ahí en el capítulo 8 cómo estaba. Pero en este tiempo ya hay un tabernáculo celestial en el cual, ¿quién entró al tabernáculo? Jesucristo. No era un tabernáculo hecho de manos de hombres, no, está hablando de otra realidad. Está hablando de una realidad que está muy distante de lo que es la ley mosaica. La ley mosaica fue dada en su tiempo y fue tremendamente dada por Dios y fue tremendamente útil en su tiempo. Pero ya no estamos en ese tiempo, porque ahora estamos en el tiempo de Cristo ya presente. Ahora, hay tantas cosas por mencionar, pero en Hebreos 10:9, diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿A qué se refiere quita lo primero? Está hablando de toda esa estructura, ¿no?, ceremonial y toda esa estructura que existía en la ley mosaica. Quita lo primero, dice, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, quiere decir consagrados, apartados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, yo no puedo estar saltando como conejito del antiguo pacto al nuevo pacto, de la ley mosaica al tiempo del cumplimiento de Cristo, ¿no? Y manifestando en este tiempo su gracia, su favor hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, verso 12, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la suya, la de Jesucristo, dice, hizo perfectos, es decir, completos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, dice. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ya no en tablas, sino en tu corazón. Entonces, ¿cuál es tu corazón? Tu espíritu, pues. Y desde ahí puedes operar, porque es un espíritu nuevo, recreado a la imagen de Cristo. Y en sus mentes las escribiré. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que es otro tiempo y no estemos pensando que la ley, bueno, no sirve. Por supuesto que tiene su lugar, pero yo la tengo que mirar desde la realidad de Cristo ya presente. La realidad de esta obra completa, terminada y suficiente, que es la obra consumada de Cristo. Desde la realidad de que Él presentó una sola ofrenda por medio de su sangre para siempre, donde nos ha dado eterna redención y donde ya no hay más ofrenda por ningún tipo de pecado. ¿Cuál es nuestro desafío? Vivir en esa realidad. No vivimos para tratar de ser quienes ya somos. Nuestra responsabilidad, nuestro desafío es vivir quienes la palabra de Dios dice que ya somos. Ese es nuestro reto. Realmente permitir que Cristo sea desde mi vida manifestado a otras vidas. Y de eso vamos a estar hablando también las otras semanas.